¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cuando instalamos el juego Fortnite y nos sale la advertencia o este panel que es un mensaje que nos dice: se necesita una tarjeta gráfica compatible con D3D11, función nivel 11.0 para ejecutar el motor. Antes de empezar, solamente deciros que hay muchos vídeos referentes a esto, donde directamente nos envía a hacer unas ciertas configuraciones dentro del sistema operativo Windows, pero aquí, si os ponéis en contacto, por ejemplo, con servicios técnicos del juego de Fortnite, lo primero que os dice que instaléis la última versión de vuestra controladora gráfica. Os tengo que decir que cuando sale este panel, para no deciros el 100%, ¿vale? Puede haber casos que tengamos una buena tarjeta gráfica y salga este panel y sea del sistema operativo, donde no tenemos que, por ejemplo, desinstalar todas las gráficas o tarjeta gráfica que le hemos puesto el equipo. Lo más recomendable es reinstalar sistema operativo con la tarjeta puesta y hacer una instalación limpia de Windows. Pero yo de momento no me he encontrado ninguna tarjeta gráfica en condiciones, es decir, de a partir de 2 GB a 6 GB, donde me haya salido esta advertencia. Por lo tanto, no hay que hacerle ninguna configuración al sistema operativo. El día que me aparezca una tarjeta gráfica en condiciones que yo esté 100% seguro que lo soporta Fortnite, porque lo he visto trabajando con Fortnite, os traeré ese vídeo en concreto y a través de ciertas modificaciones en el sistema operativo para restablecer este panel donde solicita una tarjeta gráfica compatible con D3D11. Antes de seguir, aquí os traigo unas tarjetas gráficas para tú que estás en casa. No voy a entrar en detalles técnicos de las tarjetas gráficas porque hay tarjetas gráficas que tienen mayores rendimientos que otras, pero aquí donde no se explica en los videotutoriales, a la hora cuando se trata de juego, tenemos que instalar la controladora manualmente desde la página oficial de nuestra tarjeta gráfica, si es Nvidia o AMD. Lo primero que tenemos que mirar qué tarjeta gráfica tenemos. Yo os traigo en esta ocasión una tarjeta gráfica de 1 GB, es una Nvidia 650, viene con ventilador. Y si nos vamos a los requisitos del juego, del Fortnite, nos dice que lo recomendable es una tarjeta gráfica, si es Nvidia, la GTX 660. La que tenemos en este equipo es la 650, que es inferior, es de 1 GB. O un AMD Radeon HD 7870. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de vosotros no sabéis que vuestra tarjeta si es anterior o posterior a los requisitos recomendados que pide el juego. Ahora voy a dar unas instrucciones sobre las tarjetas. Que tenga la tarjeta de gráfica 2 GB de VRAM. Ya nos dice también recomendable un i5 y 8 GB de RAM. El Windows 7, 8 y 10, 64 bits. Esto sí que es importante, que el sistema operativo sea 64 bits. No es necesario para arrancar este juego que sea un i5, ¿vale? Puede ser perfectamente un quad-core, un i3, y la tarjeta gráfica no es necesario de que sea 2 GB. Una tarjeta de 1 GB puede arrancar perfectamente Fortnite. Lo que pasa es que los FPS pues serán mucho menores, será 30, 40, 60 FPS, pero será lo suficiente en una resolución gráfico baja, pero podremos jugar. Esto es lo recomendable. A partir de aquí el juego irá perfecto. Y ahora voy a enseñar diferentes tarjetas gráficas para que vosotros que estáis en casa, en este caso, como ya sabéis en mis videotutoriales, no voy a hablar técnicamente porque la mayoría de las personas, y este canal está orientado a personas normales, para que sigan una guía para equivocarse lo menos posible, porque la mayoría de la gente no sabe localizar su tarjeta gráfica y a la web y exactamente saber qué es lo que tiene. Esto es una guía
para que tú más o menos te hagas una idea de lo que tú tienes. Hay tanta variedad en tarjetas gráficas que no hay un video tutorial que te pueda resolver o aclararte exactamente 100% por qué te sale ese panel. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro PC y con estas indicaciones que te doy no voy a hablar técnicamente sobre las tarjetas gráficas y es más sencillo visualmente viendo distintas tarjetas gráficas y os haréis una idea mejor por qué te sale este panel. Podemos encontrar tarjetas gráficas pasivas sin ventilador, con ventilador, dos ventiladores y tres ventiladores. Las tarjetas gráficas, entre más ventiladores, mejor trabaja y más potencia tiene la tarjeta gráfica. Porque justamente lo voy a catalogar por número de ventiladores para que os hagáis mejor idea. Una tarjeta pasiva, por eso se llama pasiva, porque no tiene ventilador de refrigeración. Esta tarjeta trabaja tan poco que no es necesario tener un ventilador para refrigerar el chip gráfico. Por lo tanto, si tú tienes una tarjeta, aunque sea de 2 GB, posiblemente el Fortnite no te la arranque. Porque es gama baja, de las más económicas. No están diseñadas expresamente para juegos. Si este es tu caso, pues posiblemente venga de aquí. Luego están lo que viene con ventilador, y a partir de esta tarjeta gráfica que viene con ventilador, cuidado que hay otras que vienen con ventilador pero son mucho más pequeños, son más antiguas, y en este tipo de tarjetas tiene que ser mínimo de 2 GB. Pero en estas tarjetas que son más modernas, al tener ya un ventilador ya nos está diciendo que trabaja mucho mejor que una que es pasiva. Y siempre, esto sí que es importante, que tenga HDMI. Cuando tiene HDMI, pues ya nos está dando buena sensación para el tema de juegos de hoy en día. Por ejemplo, el Fortnite. Los que tienen, por ejemplo, que es conexiones DVI solamente, estas tarjetas son antiguas y posiblemente sea incompatible. Y volviendo al anterior, pues entonces esta tarjeta a partir de 1 GB puede arrancar Fortnite, pero lo recomendable es de 2 GB y es una gama media. Luego vienen los de 2 ventiladores y con conexiones mole. Estos son conexiones para darle un voltaje de 12 voltios para alimentar los ventiladores. Y las tarjetas gráficas es, como os he dicho, el caballo grande, ande o no ande. Esto quiere decir, entre más grande es la tarjeta gráfica, mayor rendimiento, mayor potencia. Para que lo entendáis, una tarjeta de estas características de 1 GB puede trabajar igual que una tarjeta como esta de 4 GB. Y en el caso hipotético que vosotros habéis comprado una tarjeta como la que estáis viendo, que es marca genérica, que de hecho no aparece aquí ni logo de la marca, solamente nos viene de las famosas Nvidia GTX 1050, 4 GB. Esta tarjeta no vale absolutamente para nada. Para aquellos que compran tarjetas chinas, cuidado, directamente no. Más vale comprarte una de 2 GB usada que esta clase de tarjetas nuevas de marca genérica. Y viene con 2 ventiladores. Y de hecho aquí las aspas ya no viene absolutamente nada, ni pegatina, ni logos, ni código de barras. Viene uno, pero lo típico
Made in China. Tener cuidado con estos tipos de tarjetas. Y entonces, para resumir, todas las tarjetas, por ejemplo, como esta, que es de 1 giga, esta, por ejemplo, no vale para Fortnite. Es totalmente incompatible. Es muy pequeña. Nos lo marca el ventilador. Es pequeñito. No es un ventilador grande. Es por aquí por donde os podéis fijar. Por eso te digo, no voy a hablar técnicamente sobre cada tarjeta, porque hay tantas en el mercado y tú puedes tener una tarjeta que yo no pueda hablar, pero esto es una guía a través visualmente para hacerte tú una idea mejor, para saber si te va a funcionar o no, y si el problema te viene según la tarjeta visualmente la que tiene. Este tipo de tarjeta de 1 giga, a partir de 1 giga, de 512 megas, ninguna sirven para Fortnite. Eso es 100%. A partir de 1 giga puede funcionar en el Fortnite. Por ejemplo, esta es de 1 giga, pero no todas las de 1 giga, sino aquí es donde nos tenemos que fijar para que hagáis una idea. Tenemos una tarjeta de 1 giga y si tu tarjeta es muy parecida a esta, que tiene un ventilador chiquitito, casi es pasivo, y las conexiones, en este caso tiene HDMI, pero estas conexiones, es una tarjeta que tiene cierta edad, tiene como 7 o 8 años, y para arrancar Fortnite es totalmente incompatible. En el momento, si actualizamos el controlador de la página oficial, nos sigue saliendo el mismo panel con esta tarjeta, pues ya nos está diciendo que esta tarjeta no nos vale. Tenemos que cambiarla. A partir de las tarjetas de 1 giga. Todas las tarjetas que sean de 2 gigas con ventilador, que no sean pasivas. Las pasivas tenéis que descartarlas sí o sí. Si tú tienes una tarjeta pasiva, aunque sea de 2 gigas, ya directamente aquí viene el problema. Es de bajo rendimiento y no soporta arrancar el juego. Tiene que ser a partir de estas tarjetas que tiene un ventilador grande, mínimo de 1 giga, para arrancar Fortnite. Y estos tipos de tarjetas, en principio, a partir de 1 giga te va a arrancar el juego perfectamente, pero la mayoría que tengáis este panel vendrá porque tenéis estos tipos de tarjetas. Entonces, echando visualmente, pues sabemos si es el problema o no es el problema. Yo cuando veo estas tarjetas gráficas y quieren arrancar Fortnite, directamente va a ser que no, ya directamente ya descarto, porque son las tarjetas gráficas, ¿vale? Y como aquí como he enseñado antes, esta tarjeta es de 1 giga y vamos a comprobar si efectivamente se corrige el problema o no se corrige. Si entramos en la página oficial de Nvidia, os enseñaré después cómo mirar vuestro modelo de tarjeta gráfica. Aquí tenemos que seleccionar nuestro producto. En mi caso es un GeForce serie 600. Y es una GTX 650. Tengo el Windows 10 64 bits. Le damos a buscar y descargar. Y esperamos que empiece la descarga. Ya aquí lo tenemos, simplemente esperar. Y aprovecho mientras va descargando de comentaros, para aquellos que quieren jugar a juegos, hay 2 drivers que se tienen que instalar manualmente. Me explico.
cuando el driver de la tarjeta gráfica y el de audio lo instala el sistema operativo Windows a través de Windows Day, para un uso normal, entrar en Google, en YouTube, conectarlo a una televisión, monitor, pues no va a haber ningún tipo de problema. Pero a veces el Windows Day no instala lo que es el driver, pero no nos instala lo que es el programa completo, incluido el panel de control de la tarjeta gráfica. Y esto tenemos que instalarlo manualmente siempre. Y Fortnite nos recomienda de actualizar a la última versión de la tarjeta gráfica para corregir este problema. Si tu tarjeta gráfica es decente, lo soporta el juego, directamente entrará en el juego. Que no, pues ya nos está diciendo que es la tarjeta gráfica que es pequeña o es incompatible por el tiempo, porque es una tarjeta gráfica vieja. ¿Dónde nos guiamos? Nos guiamos, como he dicho, como esta, que no tiene HDMI, es antiguo, entonces esta directamente no va a arrancar Fortnite por mucho que queramos. Y por mucho que entremos en configuración de Windows, no arrancaremos nunca esta tarjeta gráfica para jugar a Fortnite. Mínimo son estas tarjetas con este ventilador, que no sean con ventiladores pequeños como esta, porque estas son las antiguas que venían con este formato. Aunque sea de 1 GB, es totalmente incompatible y nos tenemos que guiar visualmente para detectar si una tarjeta gráfica vale o no vale. Y este vídeo tutorial lo traigo para aquellas personas que a través físicamente pueda detectar cuál es su problema. Y este panel, casi el 100% es la tarjeta gráfica. Y para Fortnite, de este tipo, de un ventilador a partir de 1 GB. No valen ni las pasivas ni con ventiladores pequeños. Puede haber la excepción de tarjeta gráfica pasiva, que la hay de 4 GB que arranque, pero estamos hablando que a partir de 1 GB, si es pasiva, no arrancará el juego, ¿vale? Y aunque sea de 4, el rendimiento de una tarjeta pasiva de 4 GB será el mismo rendimiento que una tarjeta como esta de 1 GB. Ya lo tenemos descargado, simplemente lo ejecutamos. Vale, ya tenemos la controladora instalada y reiniciamos el equipo. Vamos a mirar si nos ha instalado el panel. Ya nos aparece ahí las configuraciones para la tarjeta Nvidia. Y ahora, para aquello, para saber qué tarjeta tenemos dos formas. Si nos vamos al buscador y escribimos msinfo 32, información de sistema, y pulsamos sobre componente y en pantalla. Y aquí nos dice exactamente qué tarjeta tenemos. En este caso, una Nvidia GeForce GTX 650 de 1 GB. Y la otra forma, nos venimos al buscador y escribimos DX día. Lo dejaré en pantalla. Pulsamos, le damos a que sí. Nos dice que tenemos la versión DirectX 12
y para aquellos que le aparezcan 12 es más que suficiente, ¿vale? El mínimo es a partir del Direct 11. Si tenemos el 12, pues ya nos está diciendo en DirectX. Para aquellos que se piensan que hay que instalar el Direct 11, no, con el Direct 12 tiene que funcionar. Es a partir de Direct 11. Si pulsamos a pantalla, nos dice la misma información. Es una Nvidia GTX 650 y donde nos dice la VRAM 964 MB, es decir, el giga. Estas son las dos formas para saber exactamente a la hora de ir a la página oficial para descargar el driver. Entonces, en este equipo, que los requisitos recomendados para Fortnite es de 2 GB, vamos a comprobar si con 1 GB funciona esta tarjeta gráfica. Ahora simplemente ejecutamos el Fortnite y esperamos a ver qué exactamente qué nos hace. Nos da iniciar sesión. Escribimos la contraseña. Y voilà, pues ya accedimos al juego. Por lo tanto, como os digo, una tarjeta de 1 GB puede arrancar Fortnite. Lo recomendable es de 2 GB. Para todos aquellos que tienen una tarjeta de 1 GB inferior, pues entonces es aquí donde nos podemos encontrar con este problema. Pues nada, gente, ya estamos dentro del juego. Y como aquí podéis apreciar, pues actualizando la tarjeta gráfica, en la mayoría de los casos, si tenemos una tarjeta compatible, pues es más que suficiente. Nos lo va a decir visualmente lo que es la tarjeta. Para aquellos que se preguntan, ¿tiene un equipo inferior a un i5 8 GB y una tarjeta gráfica de 2 GB? Para que veáis, en este caso en concreto, este equipo es un AMD Phenom por 4, es decir, en Intel es equivalente a un i3, 2 núcleos virtuales y 2 núcleos físicos, que serían los 4 núcleos. Tiene 8 GB de RAM. Y si entramos en información del sistema, y una tarjeta gráfica de 1 GB. Y aquí básicamente lo que nos dice este panel que sale inicialmente, nos está diciendo que instalemos una tarjeta gráfica compatible con el juego. Esto traducido en pocas palabras. Y aquí es donde tenemos que mirar qué tarjeta gráfica tenemos. No hace falta ser un experto en tarjeta gráfica y en rendimiento de tarjeta gráfica para detectar el problema que nosotros tenemos. Y posiblemente si a ti te ha salido este panel,
es por dos motivos. Una, que es incompatible por la edad de la tarjeta gráfica, o dos, porque es demasiado pequeña, y también, que es lo que nos recomienda y también posiblemente te pase, que necesita instalar manualmente la tarjeta gráfica, la controladora, y actualizar tu tarjeta gráfica. Pues nada, gente, espero que te haya ayudado el vídeo y nos vemos en la próxima. Un gran saludo.